Voy a fundar el recurso de revisión a favor de la imputada Eugenia Bella Nahuel. Bella Nahuel está privada de la libertad personal sin sentencia condenatoria firme desde el 26 de febrero del año pasado. De manera que el plazo de un año se venció el día de ayer. Precisamente por esa razón, es decir, para evitar una privación ilegal de la libertad, que es lo que creo que se ha configurado. Sí. Sí, sí, cómo no. ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno, entonces, reitero, el 26 de febrero del año pasado, del 2014, Bella fue privada de su libertad, de manera que el día de ayer se cumplió el plazo de un año, que es el plazo máximo de la prisión preventiva, de acuerdo con el texto del artículo 119 del Código Procesal Penal de Neuquén. Para evitar una privación ilegal de la libertad, nosotros pedimos el día anterior, o sea, el 25 de febrero, hice un pedido de que se le acuerde la libertad sin audiencia, porque desde mi punto de vista no corresponde a audiencia. Es lo mismo que si una pena de 2 años, llegado a los 2 años, tengamos que discutir en audiencia si hay que dar la libertad o no. La pena de 2 años se cumple a los 2 años. La prisión preventiva, que tiene un máximo de un año, se cumple al año, no se puede discutir nada. Deberían haber dado la libertad sin necesidad de que nadie la pida. Y por eso creo que las imputadas tienen todo el derecho de hacer lo que seguramente van a hacer, que es demandar al Estado por prisión preventiva ilegal, que es lo que se ha producido, a partir, en el caso de Bella Nahuel, desde el mediodía del día de ayer. La resolución que cuestionamos es nula ya por una primera cuestión, ¿no? Porque se apartó notoriamente del objeto de la audiencia. Tanto se apartó del objeto de la audiencia que le cambió el nombre a la audiencia. Es decir, si se ve el formulario donde yo he pedido el cese de la prisión, que dice pide libertad por cese de la prisión preventiva o en subsidio audiencia para discutir ese tema o para tratar ese tema, vamos a ver que eso no se compadece con, si escuchan la grabación, cuando empieza la audiencia, la jueza dice vamos a abrir la audiencia de revisión de la prisión preventiva. Esta no es una audiencia no fue una audiencia de revisión de la prisión preventiva. No se puede rever lo que ya no existe. Ya pasó el plazo máximo, lo único que pedimos es el cese de la prisión preventiva, es decir, la única posibilidad jurídica contemplada expresamente en la ley, ¿no? Es el otorgamiento de la libertad. De manera que lo que se trató como una audiencia de revisión de la prisión preventiva no podía tratarse como tal, porque no era el objeto de la audiencia. Tal es así que ustedes van a ver que ella termina fundando una prórroga no pedida por nadie de la prisión preventiva, poniéndole plazo y todo, en peligro procesal, que no se puede discutir el peligro procesal. En una audiencia de cese no se puede discutir el peligro procesal. Por eso yo, quizá un poco enojado por el tema, porque creo que en el derecho se pueden discutir muchas cosas, pero hay algunas cosas que no se pueden discutir porque si no caemos en un relativismo total. Como el fiscal decía que los jueces no pueden ser autómatas, yo dije que tampoco pueden ser prevaricadores, ¿no? Yo, por supuesto, descarto el prevaricato. Lo que no descarto es el desconocimiento del derecho, ¿no? Porque el derecho está escrito en este caso de una manera claramente entendible. No da lugar a distintas interpretaciones. Por supuesto que siempre se puede interpretar una cláusula cuando el texto
de la ley permite una interpretación, y siempre que permita una interpretación distinta al texto, porque hasta la Corte Suprema dice, lo primero que hay que tomar en cuenta es el texto de una ley, ¿no?, como primera pauta de interpretación. Luego se pueden recurrir a otros métodos de interpretación, pero siempre en derecho penal y procesal penal, siempre a favor del imputado. Eso lo dijo bien el doctor Varela, ¿no? Siempre, en caso de duda de la interpretación, una interpretación pro homine por el 29 de la Convención Americana, una interpretación a favor del imputado, como lo dicen todos los textos normativos, todos, la Constitución de Neuquén, el Código Procesal Penal, etcétera. De manera que no es posible ninguna interpretación distinta a la petición que estamos formulando. Por eso hablé de desconocimiento del derecho, no porque se me ocurre ligeramente decir algo así. Y por eso, por suerte, gracias a Dios o no sé a quién, no he perdido la capacidad de indignarme. Me indigna, resoluciones de este tipo me indignan, realmente me indignan. Y me hacen ver que la justicia no va bien, o por lo menos si sigue este rumbo no va bien. Es una justicia muy, muy cuestionable, y para eso vamos a leer el artículo. Ya lo leyó bien y lo explicó el doctor Varela, pero el artículo es claro: la prisión preventiva no podrá durar más de un año. No podrá durar más de un año. En este caso ya va más de un año, no puede durar más de un año. Ah, no, pero dice la jueza, hay una excepción, claro, sí, dice, salvo lo dispuesto para delitos complejos. Y dijo ligeramente, ¿no? Muy ligeramente, provocativamente dijo. Este sería un supuesto de este tipo. Pero entonces no leyó la ley, ni leyó la ley, ¿no? Porque los delitos complejos están previstos en el artículo 223. Fíjense que, como bien dijo Varela, ni siquiera el querellante se opone a esto porque es manifiesto lo que dice la ley. El artículo 223 sobre delitos complejos dice lo siguiente. Voy a leer esto para demostrar que no tiene nada que ver con nuestro caso, ¿no? Dice, cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, acá hay un solo hecho, del elevado número de imputados, son dos, o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, tampoco es. Pero no importa que no sea nada de esto. Es decir, importa, ¿no? Pero no importa por qué, porque requiere además que haya una petición y una resolución, que no la hay. Dice, a solicitud del fiscal, el juez podrá autorizar la aplicación de las normas especiales previstas en este título. Acá no hay ni pedido del fiscal, ni resolución del juez, ni hay ninguna de las razones que autorizan a tratar este caso como un caso de asuntos complejos. Digo esto porque si fuera un caso de asuntos complejos, también se sabe, el plazo máximo de la prisión preventiva es de 18 meses. Si fuera un caso complejo, debería entenderse, de acuerdo con lo que establece el artículo 224, inciso 1 del Código Procesal Penal de Neuquén, que el plazo máximo de la prisión preventiva es de 18 meses, de un año y medio, no de un año. Pero ese no es el caso que estamos acá, ni puede ser, ni se le puede ocurrir, porque ¿cómo se le va a ocurrir si ni siquiera el fiscal lo pidió? Porque acá se está supliendo al fiscal permanentemente, ni el fiscal no le pidió la prórroga, el fiscal no pidió que se trate el caso como asunto complejo, tampoco era el momento ni el lugar, ¿no? Pero no lo pidió nunca, en ningún momento, porque además no era un asunto complejo. ¿Cómo va a decir, cómo se puede decir tan ligeramente, tan provocativamente, que estamos frente a un delito complejo? No se puede decir cualquier cosa. Yo puedo ejercer la defensa, pero no puedo decir cualquier cosa, lo que se me ocurra. La ley mínimamente hay que respetarla porque es la expresión de una garantía ciudadana y que algún día, ojalá no nos pase nunca, vamos a poder invocarla nosotros si nos acusan injustamente de un delito, o aunque nos acusen justamente. Nosotros tenemos siempre garantías, y las garantías son límites al poder penal del Estado, al poder de persecución penal del Estado en este caso. Y el plazo máximo de la prisión preventiva es un límite que tiene un objetivo político de no someter a una persona a una pena anticipada, a vivir la prisión durante un tiempo excesivo, sino, por el contrario, le trata de respetar
la recuperación de su libertad, con independencia de que el proceso siga su trámite y luego se aplicará el problema del plazo razonable de todo el proceso, que es otro tema. Pero lo cierto es que el objetivo de esta norma del artículo 119 es el mismo objetivo del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos o del 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo que establece es, bueno, todos tenemos derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable o a ser puestos en libertad. ¿Quién determina ese plazo razonable? Porque si no tuviéramos una ley podríamos estar discutiendo cuál es el plazo razonable, claro. Pero la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos fallos, se puede recorrer los fallos, dice claramente, cuando el Estado establece a través de una ley el plazo máximo de la prisión preventiva, ese es el plazo razonable. Ese es el plazo máximo que tolera el artículo 7.5 de la Convención Americana. No puede decir, como dijo la jueza en la audiencia anterior, que el tiempo que llevan presas es razonable. No, acá no es lo razonable para el juez, es lo razonable para la ley. El juez tiene que aplicar la ley. Los jueces juran aplicar la ley y juran aplicar la Constitución, no inaplicar la ley. Y acá la ley le está poniendo un plazo, y ellos tiene que respetar ese plazo. Lo razonable o lo irrazonable no lo puede decidir en contra de la ley. Y la ley establece que no podrá durar la prisión preventiva más de un año. Le está prohibiendo al juez, le está diciendo más de un año es privación ilegal de la libertad. Esto no hay ninguna duda jurídica que es así, lo podemos discutir en un congreso, en escritos, en lo que fuera. Pero entonces, aquí el problema que se presentó cuando tratan una audiencia de cese de la prisión preventiva como si fuera de revisión de la prisión preventiva, es que se violó también la ley, porque el Código Procesal Penal neuquino acabó con las posibilidades de prisiones preventivas de oficio y solamente acepta las prisiones preventivas a pedido de la parte acusadora. Y fíjense que esta audiencia no fue una audiencia de prórroga. No puede disponer la prórroga, porque no fue una audiencia de prórroga. Ni siquiera dijo rechazo el pedido solamente, no, le dio una prórroga y estableció un plazo de prórroga, un plazo que por otra parte es un plazo indefinido. No estableció un plazo porque ayer no conocía la jueza cuándo habían fijado esta audiencia, nosotros tampoco conocíamos que estaba fijada, pero que esté fijada o que no esté fijada es otro problema, no tiene absolutamente nada que ver. No se justifica que tengamos que recurrir a un habeas corpus nosotros para obtener lo que la ley establece, que es la libertad, antes de esa audiencia. Porque cuando se haga esa audiencia, también va a seguir siendo procesada, porque van a haber términos para recurrir a esa audiencia. Porque nosotros dijimos en el juicio por jurado que las imputadas son inocentes, y peleamos la inocencia. Y este sistema de jurados, bastante cuestionable en alguna parte, en varias cuestiones, no nos autoriza a recurrir el veredicto, tenemos que esperar esa audiencia para después recurrir, pero nosotros vamos a tener que discutir calificación y pena cuando después en el recurso vamos a decir que es inocente. Y todavía tenemos expectativa de absolución. Y la expectativa de condena incluso parte de una determinación del jurado de que el hecho fue culposo, no doloso. Porque, si ustedes conocen el caso, se trata de un homicidio que venía como intencional y quedó como no intencional. Se dijo durante un robo, la Fiscalía va a tratar de fundar que es homicidio en ocasión del robo, nosotros trataremos de fundar que es insensato aplicar una pena de 10 años de mínimo del 165 para un homicidio culposo, ¿no? Y ahí se dividen las aguas, ahí ya diría, bueno, eso lo podemos discutir, no esto de hoy. Eso lo podemos discutir en la audiencia, etcétera. De manera que no hay pedido de prórroga, no hay pedido de plazo, tampoco el fiscal nunca le pidió plazo y le puso plazo de oficio, ¿no? Todo por tratar una audiencia de cese como si fuera un pedido de revisión de las razones de la prisión preventiva, como si tuviéramos que revisar si sigue habiendo peligro de fuga. Adviértase que no solamente todos los autores, pero yo no voy a venir a leer todos los autores hoy porque nos aburrimos todos, ¿no?
a pesar de que el tema verdaderamente interesa, y acá en este tema están en juego valores fundamentales de la persona. Esta audiencia es una audiencia central de la justicia de Neuquén, porque acá están en juego el respeto a la libertad, a la presunción de inocencia y a la ley, el respeto a la legalidad, la libertad de la señorita o de las señoritas, la presunción de inocencia porque no hay una sentencia firme de condena, y la legalidad porque hay una ley que dice que deben estar en libertad. Julio Mayer, en este libro La cultura penal, que es un libro de homenaje a Edmundo Hendler, publicada en Editores del Puerto, en su contribución a este tema, en la página 403, dice que el siglo XX le agregó al sistema de garantías la limitación temporal del encarcelamiento preventivo. Llega un momento, dice, llega un momento en que el encarcelamiento preventivo, se vuelve ilegítimo como encierro prolongado y continuo sin condena, y aunque persistan los riesgos para el procedimiento, aunque haya peligro de fuga, no importa si hay o no, aunque persistan los riesgos para el procedimiento, aquel debe cesar en razón del mero transcurso del tiempo en prisión. Si alguien quisiera decir, si la Fiscalía, por ejemplo, pretendiera contestar que esa es la opinión de un autor, veamos qué dice el máximo Tribunal Regional de Derechos Humanos, cuyas sentencias, cuyos fallos son obligatorios para el país y cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional. Voy a citar solo 3 casos. Uno es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, sentencia del 21 de noviembre del 2007, que en su párrafo 32 nos dice que frente a un pedido de cese de la prisión preventiva, que sería como el de esta causa, frente a un pedido de cese de la prisión preventiva, el Estado no presentó argumentos concretos sobre el punto, aceptando que realmente se había vencido el plazo máximo. En una nota de pie dice, la ley que reglamentaba el 7.5 de la Convención Americana, decía que la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses. Bien, en ese caso excedió los 6 meses, comenzó a ser ilegal la privación de libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso era la prisión llevaba 1 año, 9 meses y 5 días. No importa cuánto llevaba en el caso concreto, podría ser más o podría ser menos, lo cierto es que era más de lo que autorizaba la ley. Por ende fue arbitraria la detención y el tribunal considera que se ha violado el artículo 7.5 de la Convención Americana. Algo análogo lo había dicho ya la Corte Interamericana en el caso Acosta Calderón versus Ecuador, sentencia del 24 de junio del año 2005, en el párrafo 119. En el párrafo 119 dice que el artículo 7.5 de la Convención Americana impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y en consecuencia, esto es importante, impone límites a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esa medida cautelar. Es decir, los límites temporales máximos, el plazo máximo de la prisión preventiva, le pone límites a la posibilidad, al poder que tiene el Estado de asegurar los fines del proceso mediante, es decir, los fines procesales, esa finalidad de evitar el riesgo de fuga, etcétera, está limitado por el plazo máximo. No se puede discutir cuando se cumplió el plazo máximo. Se puede discutir hasta el plazo máximo, porque era lo que justificaba el mantenimiento de la prisión preventiva. Pero una vez que se venció el plazo máximo, justamente, si no, no tendría sentido establecer un plazo máximo, porque siempre se le podía extender por razones de riesgo procesal. No, el riesgo procesal no se puede analizar cuando se venció el plazo máximo. Cuando el párrafo 120 dice, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa el plazo máximo, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas,
que aseguren su comparencia en juicio, distintas de la privación de libertad. Y por último, en un caso más reciente, del 30 de octubre del 2008, el caso Bayarri contra Argentina, en este caso justamente es un caso contra nuestro país, se dijo concretamente en el párrafo 74, la prisión preventiva no debe prolongarse cuando subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida cautelar, es decir, cuando no haya peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. Pero dice más adelante el mismo párrafo, no obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, aun cuando medien razones, aun cuando haya peligro procesal, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. No solamente se quedó aquí, sino que estableció que el límite de lo razonable, cuando existe una ley, lo da la ley y no el juez. Dice, en este caso el tribunal entiende que en aquel momento era otra ley, porque estamos hablando del sistema nacional, no del provincial, ¿no? La ley 24.390 establecía el límite temporal máximo de 3 años, luego de lo cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado. Y recordemos que había dicho que aunque existieran peligros de fuga, por ejemplo. Bueno, esos 3 casos del sistema interamericano son obligatorios para Argentina. Le prohíbe a los jueces de la República valorar los riesgos procesales cuando se ha vencido el plazo legal máximo de la prisión preventiva. Vimos que por el artículo 119 no estábamos en la excepción de los delitos complejos, se ha vencido el plazo máximo de la prisión preventiva. En la última parte del primer párrafo de ese artículo dice incluso, vencido ese plazo, no se podrá decretar una nueva medida de coerción privativa de la libertad. Lo vuelve a decir, no solamente dice el plazo máximo es este. Por si alguien lo quiere desconocer, dice, vencido ese plazo, que está vencido en este caso, no se puede disponer ninguna medida de coerción privativa de la libertad. Se podrá disponer otra no privativa de la libertad. Y podríamos discutir en esta audiencia si se puede imponer legítimamente o no, porque para eso en realidad la Fiscalía tiene que pedir una audiencia para pedir medidas de coerción, ¿no? En este caso está simplemente utilizando la audiencia pedida por la defensa para discutir algo que él no pidió. Pero bueno, podemos discutir esa cuestión, pero no esta del plazo máximo. Por otra parte, hay que señalar que la jueza reconoció que se cumplió el plazo del artículo 19. Porque si se escucha bien la grabación, ella dice que la aplicación del 119 no es automática. Quiere decir que si ella dice que no es automática, está reconociendo que lo que le dice es que al año tiene que liberar. Reconoce entonces, si dice que no es automática, y explicó por qué para ella no es automática, porque hay una excepción que no tiene nada que ver con nuestro caso, que la quiso hacer pasar como que sí tuviera que ver, que es la de los delitos complejos, no mencionó resolución, pedido, nada, pero en definitiva dijo, si no es automática y hay excepciones es porque entonces reconoció que el plazo de un año se venció. Y dijo que hay que tomar en cuenta las circunstancias de cada caso, y fundó la prisión preventiva en las circunstancias concretas de la gravedad del delito, la gravedad de la pena. Es decir, entró en un tema prohibido, que es discutir si se puede revisar o no se puede revisar una prisión preventiva después de vencido el plazo máximo. Reconoce que está vencido el plazo máximo, pero entra a valorar una cuestión que no se puede valorar si se reconoce que se venció el plazo máximo. Solamente se puede valorar y discutir dentro del plazo máximo, antes de que se venza el plazo máximo. Por eso mismo, no tengo obligación de contestar. Yo podría decir gravedad del hecho y dijeron que es culposo y no doloso. Bajó muchísimo, ¿no?, la gravedad del hecho. Bueno, pero ahí estaría entrando yo en un terreno donde yo mismo estoy diciendo que está prohibido entrar, ¿no?
Creo que estas son razones más que suficientes para resolver favorablemente el recurso de las defensas y, aplicando la ley, disponer con carácter de urgencia, a partir de este mismo momento y lugar, la libertad de, en este caso, Eugenia Bella Nahuel.